Y con mucho gusto y agradecimiento le mando un saludo muy especial a Noveleando de Andrés Palacios. Me siento bien, primero que nada porque poder creo que seguir trabajando durante la pandemia ha una gran ventaja, ¿no? Claro, tiene diversos, ¿cómo decir?, como ángulos de apreciación, porque, pues, por un lado hay que cuidarse mucho y de preferencia pasar más tiempo, el mayor tiempo posible en casa. Pero sin embargo, por otro lado, también considero que el entretenimiento y la cultura, como el proceso creativo, como todas estas cosas que nos atañen justo a esta industria, pues también nos tocaba tener pues, que seguir avanzándole, porque justo poder generar proyectos de ficción, de entretenimiento, para que la gente que tenga la posibilidad de quedarse en su casa, pues también tenga cosas, contenidos que ver, entretenidos, diferentes, que unan a la familia, que inviten a pasar un rato agradable, de esparcimiento y de distracción para todo lo que nos atañe pues en el día a día. Entonces me siento contento, satisfecho, me gusta el resultado, me gusta la respuesta de la gente que hemos podido percibir a través de redes sociales. Eh, Me gusta que es un personaje que me remite un poco a mi infancia, de cuando jugábamos a los policías y los ladrones, que son este perfil de los héroes idealizados, tangibles, y pues nada, poder compartir escena con mis compañeros de la escuela, mis colegas con los que he hecho proyectos en diferentes plataformas, en diferentes lugares, reencontrármelos en este particular proyecto también representa, pues eso, una situación muy gratificante porque, pues digamos que ya tantos años de distancia, pues poder seguir ganándome la vida de lo que más me apasiona, pues es un privilegio. Generalmente se hacen audiciones, se nos convocan a muchos actores con cierto rango de edad, con ciertas características de tipo físico, no siempre, ¿no? Pero en ocasiones sí. Eh, y pues así fue, audicioné con varios amigos, varios colegas, varios compañeros, y como a los 4 días de haber audicionado, me convocaron a como, digamos, una especie como de callback definitorio. Y pues ahí me dieron la noticia, me dijeron, pues ya te quedaste tú con el personaje y pues vamos a empezar en tal fecha. Y lo cual me puso en un aprieto porque yo tenía un compromiso de teatro, que eventualmente hago proyectos y bueno, y grabo de lunes a sábado, pero de jueves a domingo me voy al teatro. Y en esta ocasión fue muy complejo porque no se iba a poder, o sea, tuve que dejar el proyecto de teatro por dedicarle el 100% del tiempo a Imperio de Mentiras, cosa que también en ocasiones pasa, se vale. Ojalá más adelante podamos retomar la temporada de esa obra de teatro que nos quedó pendiente, pero bueno, y así fue. Te digo, como a los 4 días me avisaron que me quedaba yo con el personaje y pues y empezar a chambear. Les puedo compartir que al principio fue muy complicado, o sea, por todo lo que pasó, con respecto a tener que suspender las grabaciones de manera muy extrema. Y pues cómo vivíamos de pronto las juntas a través de estas plataformas, ¿no? De estas aplicaciones para poder interactuar y poder pues seguir dándole una cierta continuidad para hablar del texto, de los capítulos, con los compañeros del elenco, con Giselle González, la productora, con los directores, en fin, cómo ir ganando un poco de tiempo para poder avanzar para el día que eventualmente nos tocara regresar. Y algo que fue complejo en un principio fue que teníamos que adaptarnos a la nueva normalidad. Y bueno, había que pues, entrarle también a todos los protocolos de sanitización y de desinfectante y el antibacterial, más el cubrebocas y estas caretas de acrílico, la distancia. Y como que fue en un principio complicado tener pues, que adaptarnos justo a eso, a esa nueva dinámica de cómo
de cómo hacer un proyecto de ficción, de televisión, con esas condiciones. Entonces nos ha de haber costado, yo generalmente redondeo la cifra en un 21 días de que estuvimos pues, mañana, tarde y noche dedicándole mucho tiempo y mucha atención a eso, hasta que se nos volvió un hábito. Pues se trabaja bastante similar a cualquier actriz que se dedique a hacer televisión. Me parece que la dinámica es muy similar en todos los sentidos, o por lo pronto en mi experiencia siempre ha sido muy similar en todos los casos. Es pues la primera vez que nos toca coincidir en un proyecto y pues el resultado me parece que ahí está, ¿no? Lo que se ve y lo que pasa, pues meramente creo que habla de pues dos personas que nos dedicamos a esto desde hace muchos años y que simplemente estamos fusionando escuelas y trayectorias y recursos que conocemos con respecto a hacer televisión y pues se manifiesta de manera, considero yo, muy positiva en la pantalla para contar la historia. Pues creo que lo más fácil es que son, digamos, son espacios o situaciones de pronto conocidas para mí. He tenido oportunidad de interpretar personajes con ciertas características similares, con el tema de la defensa de la justicia y de defender siempre al desvalido, que en ese sentido creo que eso es de alguna manera lo que podríamos mencionar como lo fácil. Y lo difícil es este tema de la incongruencia. Me parece que mi personaje en esta ocasión es un personaje incongruente en el sentido de que por querer hacer siempre lo correcto, por tener esta cosa muy marcada del deber ser, toma decisiones que le son desafortunadas para el tema de pareja, para el tema sentimental, para el tema del corazón. Eso choca mucho y por lo tanto tomar una decisión favorable para un sentido le perjudica mucho en otro y la consecuencia es un precio bastante alto. Eso es lo difícil. Pues que se complejiza, cada vez se complejiza mucho más, lo cual a mí me parece de lo más interesante, que, que considero que no es predecible. Este es una historia, un texto que está adaptado de tal manera que te sorprende mucho. A mí cuando leo los capítulos me sorprende cómo van relacionando los personajes que probablemente a simple vista no tendrían mucha relación o no tenían mucho que ver y que terminan siendo corresponsables pues de ciertas acciones. Eso creo que es lo que podría compartirles de lo que se sigue acrecentando conforme va avanzando la historia. Pues me parece que aporta, pues no sé, tal vez un énfasis en lo que he hecho más bien durante tantos años, eh, de alguna manera, no sé, pues eso, que manifiesta que mi trabajo o que mi nombre o lo que yo he hecho durante estos años, tanto no solo en televisión, sino una parte en cine, otra parte en teatro, pues es eso, una especie de subrayado de que tal vez por eso me convocan para este tipo de proyectos del horario estelar, con colegas y gente muy conocida y muy querida por el público, en historias que son con cierto grado de dificultad o de complejidad, con un estilo que se requiere, que es el realista, el naturalista, que, pues, que más que saber, ¿no? O tener muy identificado qué es lo que aporte un proyecto en mi carrera, siento que es otro proyecto de los que se suman pues a mi historial y yo a su vez con ellos, porque yo no soy siempre el que elijo los proyectos, hay proyectos que me eligen a mí.
muchas veces, pero es algo que inevitablemente va a estar, siempre va a existir. Me parece que es muy válido que algunos o varios proyectos tengan a su club de fans muy arraigado, muy comprometido, lo cual a mí me parece muy valioso. He tenido la fortuna también de estar en ese lugar con fans que han seguido proyectos míos de hace muchos, muchos años y que si sale algo de eso, ahí se manifiestan. Por lo tanto, entiendo muy bien cuando pues se vuelve a hacer una historia conocida, ¿no? Entiendo que también mucha gente hable de las comparaciones, de que si una va a ser mejor que la otra, o que si tal o cual no va a superar a la que ya se expuso, en fin. Pero digamos, para resumir, digamos, en mi experiencia, lo que puedo, pues sí, como concretar es que no se puede hablar de algo que no se conoce. Me parece que siempre es importante darle el espacio a los proyectos para ver qué hay, ¿no? O sea, voy a citar, por ejemplo, el caso de La Usurpadora, que, claro, recibimos una serie de críticas y de observaciones cuando el proyecto ni siquiera se había expuesto. Entonces, de pronto es como justo eso, decir, espérense, ¿no? O sea, no puedes juzgar Romeo y Julieta porque lo vas a ver en 827 versiones, solo que cada versión tiene algo que contar de manera diferente, en la manera de contarlo, en la narrativa, en el esquema, el escenario, en los personajes, en los actores, en el director, en fin, cambia todo. Lo único que se repite es la premisa. Por lo tanto, considero que ahí es donde, pues de pronto hay que ser un poco más, ¿cómo decir? Pues no sé, como dar chance a ver qué hay, ¿no? Y que al final, todo esto lo digo porque al final, lo que nosotros contamos de una premisa de unas hermanas gemelas, todo lo que se desarrolla con el tema de la usurpadora, pues al final no tenía nada que ver ninguna versión, ni la anterior, ni la antes de la anterior, ni la primera versión, ni ninguna, ¿no? O sea, y vuelvo a citar el tema de Romeo y Julieta, que hemos visto millones y millones de versiones, y todas son diferentes. Entonces no hay tema como cuál va a ser mejor. Simplemente creo que cada versión es diferente y por lo tanto, al ser diferente es única y por lo tanto, al ser única es irrepetible. Mira, lo intenté, solo vi el primer capítulo y después me preocupé porque dije, híjole, no me vaya yo a picar con esto y entonces vaya a ser una referencia que yo trate de, pues no sé, de imitar, ¿no? Involuntariamente de imitar o lo que decíamos hace un rato, ¿no? De mejorarla o hasta que concluye que no se trata de una competencia. Cada quien hace su propia interpretación de los personajes y de los proyectos. Así funciona el teatro. Yo soy de la escuela de teatro y por lo tanto me parece que cada actor le da la vida a ciertos personajes, por muy repetitivo que sea el mismo proyecto, la misma historia o el mismo personaje interpretado por diferentes actores, pues hace que eso cambie por completo. Entonces opté por no ver más y solamente dedicarme a la creación de mi versión de esta adaptación para México, inspirada, digamos, en esta novela turca de Dinero Sucio. Pues mira, sí, digamos, todos son especiales, aunque claro, hay algunos más que otros, porque, no sé, me pasa que hay una situación de que hay ciertos personajes que tal vez son más realistas o son más verosímiles o no son tan fantasiosos, ¿no? Que conectan, ¿no? Y que conectan con una situación social. Por ejemplo, hay un personaje que hice hace muchos años que se llamó Sergio Juárez, era un taxista, que tenía una historia un poco compleja porque había sido un niño abandonado, pero que se ganó la vida limpiando los parabrisas de los coches en los semáforos, que de pronto se volaba el litro de leche de la tiendita de la esquina, y que creció sin su mamá y solamente con su hermano. Y de pronto son situaciones que a través de la ficción, ¿no? O a través de la interpretación, pues logro conectar con ciertas emociones o ciertos sentimientos, pues que de alguna manera me pesan, porque siento que en esos particulares casos en la infancia,
en la infancia de estos personajes, hay una parte de mí que me fascinaría, ¿no? Tener una lámpara del genio maravilloso para erradicar ese tipo de situaciones, pues, de la infancia, ¿no? Los niños no tengan que pasar situaciones adversas nunca. Ojalá nadie, ¿no? Pero finalmente la vida es complicada y bueno, es esto para puntualizar que hay proyectos o personajes que representan una especialidad mayor por el tema de hacer o generar conciencia social, por hacer una reflexión de uno mismo, de dónde estamos parados, qué hemos hecho para aportarle algo a esas situaciones, eso, con conciencia social, con causa social, eh, apoyos, ayudas, qué sé yo, llámese de la infancia, de la flora y la fauna, del ecosistema, en fin, de todo este tipo de cosas que conectan conmigo. Te decía que también quiero aprovechar para no solo invitarlos a que vean Imperio de Mentiras, sino también para que regresemos al cine con todos los protocolos de seguridad, para que vean Escuela para Seductores y también para que vean El Club de los Idealistas. Insisto, seguridad, protocolo, sanitización, desinfección, filtros de aire en las salas, sana distancia, cubrebocas, en fin, me parece que nosotros, el elenco del Club de los Idealistas, tuvimos oportunidad de estar en 2 ocasiones en el cine para hacer un par de screenings y los protocolos, bueno, son impecables, de lo más seguros. Un proyecto muy interesante que coincide con el tema de la necesidad que tenemos todos de salir de esta pandemia y de reunirnos con la familia y reunirnos con los amigos a pasar un rato agradable y entrañable. Y a su vez también, pues invito a que de lunes a viernes no se pierdan Imperio de Mentiras a las 9:30 por Las Estrellas. Y con mucho gusto y agradecimiento, te mando un saludo muy especial a Noveleando de Andrés Palacios.